natural que el ser humano sienta cierta fascinación por lo macabro y lo truculento. Sigmund Freud lo llamaba Thanatos, esa pulsión de muerte que nos hace sentir morbo por lo desagradable y lo violento y que junto con el eros forman los instintos básicos del hombre. La historia que hoy nos atañe es doblemente aterradora, en primer lugar por la crudeza de la misma, pero también porque es una historia real, aunque con muchos tintes de leyenda. Para relatar nuestra historia y analizar cuánto de verdad y de leyenda hay en ella, vamos a dar paso a nuestro experto en la materia, que para la ocasión se ha autodenominado Spooky Caco Warrior. Gracias, doctor. De nada. Como bien ha presentado el doctor Fernando Warrior del Oso, en este especial de Halloween vamos a tratar un tema bastante oscuro. Vamos a hablar ni más ni menos que de Bathory, la Condesa Sangrienta, un personaje que, a día de hoy, tiene un arraigo brutal en la cultura popular. Las películas y libros que hablan de ella se cuentan por cientos, además de la enorme influencia que tiene en el mundo de la música y, para más señas, en el mundo del metal. Para empezar, tenemos a la legendaria banda sueca de black metal que toma su nombre de esta condesa, y el cual, debo admitir, es uno de mis grupos favoritos de este estilo. Por otro lado, la banda británica de black metal sinfónico llamada Cradle of Filth le dedicó un disco entero llamado Cruelty and the Beast. No sé por qué en un estilo como el black metal triunfarán este tipo de personajes tan sanguinarios. Vamos, yo no encuentro ninguna relación aparente. También encontramos multitud de grupos de metal que le han dedicado canciones, como Venom, Tormentor, Camelot, Ghost, hasta la big band española Legado de una Tragedia le dedicó una canción en su segundo disco, y ya no me acuerdo de más grupos. De todas formas, esto lo sabrá explicar mejor y de manera más calmada el señor Miguel Delis, que es el experto en explicar la historia a través de canciones de metal. Y además yo tampoco quiero incurrir en intrusismo laboral. Hoy vamos a hablar de la mayor asesina en serie de la historia con más de 600 muertes a sus espaldas. Así que déjate llevar por tu Thanatos porque comenzamos. La condesa Elizabeth Bathory, llamada Ersebet en su lengua natal, nació un 7 de agosto de 1560 en la ciudad de Nirvator. A partir de ahora la voy a llamar Ersebet, que suena más así a demonio primigenio. Esta formaba parte de una de las familias más relevantes de Transilvania. Sus padres eran condes y también primos. Y sin ir más lejos, su tío era el príncipe de esta región y también rey de Polonia. De hecho, se dice que estaba emparentada con Vlad el Empalador, de quien Bram Stoker tomaría inspiración para Drácula. Pero, aunque supuestamente en aquellos años sí que había documentación que probaba su parentesco, en la actualidad no tenemos ninguna prueba de ello. Yo empalé a tu abuela. Hoy en día os sonará Transilvania como parte de Rumanía, pero lo cierto es que este territorio ha pasado por muchas manos y siempre ha estado dividido entre Hungría y Rumanía. Aunque en aquellos años era un principado independiente con una monarquía electiva a la manera de cómo se hacía en el Sacro Imperio. Sin embargo, los reyes titulares de Hungría eran los emperadores germánicos. Ya sabéis que en aquellos años y por esas latitudes, el control de la tierra y las regiones eran un auténtico caos. Así que el príncipe electo de Transilvania, por ejemplo, también tenía tierras en lo que hoy sería Eslovaquia, que en aquellos tiempos era Hungría, y por tanto dependiente del emperador germánico, mientras también controlaba el Principado transilvano, pagando tributos a los turcos. Desde luego el sistema de vasallaje en esa zona del mundo era un auténtico follón que daría para un vídeo de 2 horas. Pero vamos a centrarnos en la pequeña Ersebet. Esta tuvo muy buena educación y tenía una cultura muy superior a los nobles varones que había en aquellas tierras. De hecho, hablaba con soltura el alemán, el húngaro y el latín, y se defendía en alguna que otra lengua. De pequeña ya sufría ataques de lo que podía ser epilepsia o algún tipo de rabia. Esto y algunos de los comportamientos que tuvo a lo largo de su vida, ciertos investigadores lo achacan a la endogamia que existía en esa familia, ya que tenía también un tío satánico, una tía un poco salidilla que se dedicaba a hacer orgías bisexuales y un hermano alcohólico un poco salvaje. Imaginaros una sitcom a lo Modern Family pero con los Bathory. ¡Familia! ¡Ya estoy en casa! Hermano, ¿has visto al niño y a la tía Clara? Tu hijo en el baño y la tía Clara donde siempre. Y ahora déjame en paz que me has interrumpido el ritual. ¡Niño! ¡Niño! Estará cansado de tanto trabajar. ¡Tía Clara! ¡Tía Clara! Me encanta estar en familia.
Sí, sin duda pagaría por ella. A los 11 años la prometieron con su primo Ferenc. Vaya, qué sorpresa, que también era conde y muy rico. Así que la pequeña Erzsébet se fue a vivir con la familia de su prometido hasta que fuera mayor y se pudiera casar con él. Y este momento llegó en 1575, cuando su prometido tenía 20 años y ella 15. Y curiosamente fue él quien tomó el apellido de ella, ya que era mucho más ilustre y prestigioso que el suyo. Así que ambos se fueron a vivir al castillo de Castice, junto con la suegra de Erzsébet, la familia de él y el servicio. Por cierto, este castillo se encuentra en Eslovaquia y se puede visitar, aunque está un poco ruinoso, como veis en la pantalla. Sin embargo, el marido primo se tiraba la vida guerreando por todos lados. Ya sabéis cómo estaba la situación en aquel entonces en los Balcanes. Bueno, en aquel entonces y siempre. De hecho, al parecer, este señor se dedicaba a empalar a sus enemigos. Vamos, le gustaba expandir las ricas tradiciones de su tierra. Esto hizo que se ganara el sobrenombre de El Caballero Negro de Hungría. Así que los casados no se veían casi, y además debo destacar que Erzsébet naturalmente se llevaba fatal con su suegra. Debido a las frecuentes ausencias de Ferenc, no fue hasta 10 años después de su matrimonio, en 1585, cuando nuestra protagonista tuvo a su primera hija. Luego, años después, tuvo otra más y luego a un niño. Pero el 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría dobla la servilleta en una de sus guerras a causa de la enfermedad, y Erzsébet se queda viuda con 44 años. Es aquí cuando dicen que ya se le fue la flapa del todo y se mezclan la historia y la leyenda, aunque dicen que antes de la muerte de su marido ya tonteaba con el ocultismo, la magia negra y que le gustaba torturar a sus sirvientes. Pero bueno, el caso es que Erzsébet se vio con 44 años viuda, con un montón de tierras y riqueza, pero sin ejército propio. Además de que se vio metida en medio de unas intrigas políticas entre su primo, el príncipe de Transilvania, y los germanos, que a ella en realidad ni le iban ni le venían. Lo primero que hizo fue echar a su suegra y a toda la familia de su marido del castillo, como muchos de los que estáis viendo este vídeo estáis deseando hacer, que lo sé yo. La leyenda dice que ella, que para la época era casi ya una anciana, estaba obsesionada con la belleza y la juventud, y un día una de sus criadas la estaba peinando y le dio un pequeño tirón sin querer, así que la condesa le metió así un guarrazo con toda la mano abierta. La muchacha sangró por la nariz del golpe y una gota de sangre cayó sobre la piel de Bathory, que al momento vio cómo las arrugas de la zona donde había caído la sangre desaparecían. Así que mandó degollar a la muchacha, y algunas versiones cuentan que se embadurnó en su sangre, otros que se bañó en ella y otros que se la bebió directamente. Había empezado una época de terror en el castillo de Castice. Junto a esta obsesión de que la sangre de las muchachas jóvenes la rejuvenecía, Bathory también dio rienda suelta a su sadismo. Por ejemplo, a una de sus criadas le quemó el vello púbico, a otra, que al parecer hablaba mucho, le cosió la boca, y a otra, que tenía fama de ser un poquito dispersa, la obligó a sentarse en una parrilla encendida durante 2 horas, ni más ni menos. La condesa era una mala bestia, pero hay que reconocer que pragmática también era. Por si esto fuera poco, también se dice que se daba a todo tipo de depravaciones sexuales. También se dice que a veces se dedicaba a arrancar la carne de sus víctimas a mordiscos y después, lógicamente, beberse su sangre. Hoy Bathory sería muy fan del tartar, seguro. Por cierto, no olvides suscribirte si no quieres que Erzsébet vaya a verte por la noche. Bathory se rodeó de brujos y brujas, pero eran sus criados los que hacían el trabajo sucio. Ellos le buscaron desde 1604 hasta 1610 niñas de 9 a 16 años que, con la promesa de que iba a entrar al servicio de la condesa, sus familias las entregaban encantadas. Pero como ya sabéis, el propósito de la condesa era bien distinto. Además de las plebeyas, la condesa también empezó a reclutar a las hijas de la baja nobleza, ya que muchas veces los campesinos se negaban a entregar a sus hijas debido a las misteriosas muertes que además no paraban de aumentar. La cantidad de cadáveres que se acumularon empezó a ser un problema, ya que en el castillo no cabían todos y además el hedor era insoportable. Así que los empezaron a ocultar en los terrenos y campos próximos al castillo. Es un poco como cuando acumulas ropa encima de la cama y cuando te vas a dormir pasa a la silla y luego a la mañana siguiente otra vez a la cama y así sucesivamente. Pues os lo explico así un poco para que os hagáis una imagen mental del problema que tenía Bathory en aquel momento. La cosa explotó cuando unos campesinos encontraron una fosa común en medio de un campo y además una niña consiguió escapar dando parte a las autoridades. El revuelo llegó al emperador Matías II, que como os he dicho antes también era rey de Hungría. Este encomendó al conde Jorge Thurzo que fuera con sus hombres e investigara el asunto. Por cierto, este conde no solo era también primo de Erzsébet, sino que además era su rival. La cosa es que el 30 de diciembre de 1610,
el conde Turzo llega al castillo de Castice y no encuentra ninguna resistencia, ya que, como os he dicho antes, la condesa no tenía ejército propio. Lo primero que se encuentra es una sirvienta agonizando en la entrada a la cual habían roto todos los huesos de la cadera. Esto no les llamó mucho la atención, ya que era algo normal tratar así a los sirvientes entre los nobles de esos lugares. Y es que os recuerdo que aquellas tierras no tenían nada que ver con la España o la América española de aquellos tiempos, que es lo que conocemos todos. Y es que allí el sistema feudal estaba todavía muy arraigado, así que los señores tenían prácticamente derecho de propiedad sobre la tierra y sus criados. No había llegado la monarquía moderna, además tampoco tenían un código de leyes único, y el papa pues tampoco tenía mucho que decir, ya que en esos condados había 80 confesiones diferentes. El caso es que a Turzo ver a la muchacha molida a palos no le pareció raro. Lo chungo vino cuando entró al castillo. En el salón se encontraron a una chica desangrada y a otra a la que habían agujereado todo el cuerpo. En la mazmorra encontraron a otras 12, las cuales todavía respiraban, pero habían sido torturadas y su sangre extraída durante semanas. Encontraron unos 50 cuerpos debajo del castillo y además todo el castillo estaba lleno de serrín y ceniza, que sirven para limpiar la sangre, el vómito y todas esas cosas que luego no se van ni con lejía. Pero vamos, que el castillo estaba lleno de manchas oscuras de sangre por todos lados y además olía a putrefacción que echaba para atrás. Tenemos un problema muy gordo. Si mañana viene una inspección de sanidad, esto te lo cierra, pero te lo cierra a clavo. Por si fuera poco, el conde encontró el diario de la condesa en el que pudo leer que había asesinado a más de 600 chicas. En 1612 se inició el juicio contra Ersebet y sus secuaces. Ella se negó a declarar por su condición nobiliaria, pero sus ayudantes sí que confesaron. Así que a estos los decapitaron y quemaron sus cuerpos. Después a las brujas les cortaron los dedos con un hierro al rojo por haberlos manchado con la sangre de cristianos y luego las quemaron. Solo se libró una niña de 14 años por ser muy joven, pero recibió 100 latigazos como castigo y recordatorio. Eran todos muy pragmáticos en aquel tiempo. A Ersebet no podían condenar la muerte, así que la encerraron en una de las habitaciones de su castillo, tapiaron la puerta y solo dejaron un pequeño orificio para darle de comer. 4 años después, la llamada por sus contemporáneos Condesa Sangrienta moriría en la misma oscuridad en la que siempre había vivido. La gente de la zona se negó a que la enterraran en el pueblo, así que sus restos fueron trasladados a la cripta de los Báthory, en el norte de Hungría. Hoy en día su cuerpo se encuentra en paradero desconocido. Los archivos de la investigación se mantuvieron en secreto durante 100 años, pero el diario que contenía todas sus confesiones nunca se encontró. En cuanto a lo que fue leyenda y verdad, nunca lo sabremos del todo. Es cierto que tanto Matías II como el conde Turzo tenían interés en meter mano a la fortuna y a las tierras de Ersebet, como así ocurrió. Pero sin embargo en los archivos nacionales de Hungría sí que se encuentran cartas y testimonios de la propia condesa en los que se da constancia de las atrocidades que cometía. De hecho, se conserva una carta que mandó Turzo a la condesa Sangrienta cuando iba a ser encerrada en el castillo y decía así: «Tú, Ersebet, eres como un animal salvaje, estos son tus últimos meses de vida. No mereces respirar el aire que hay en la tierra, no mereces ver la luz del Señor. Desaparecerás de este mundo y nunca volverás. Las sombras te envolverán y te arrepentirás de tu bestial vida. Yo te condeno, señora de Castice, a una prisión en vida en tu propio castillo». Y así termina la historia de Ersebet Báthory, la mayor asesina en serie de todos los tiempos. Espero que os haya gustado este especial de Halloween 2020 de Kako Warrior. Y bueno, solo recordaros un poco lo de siempre. Si os ha gustado, no olvidéis compartirlo, suscribiros, darle a like, comentadme ahí abajo qué os ha gustado y qué cambiaríais, qué cosas os parecerían mejor, peor, lo que veáis. Y os recuerdo que aquí abajo dejo mis redes sociales y sobre todo el PayPal, que están las cosas muy malitas. Así que nada, un abrazo a todos y hasta otra. Dale a like y suscríbete.